Bueno, buen día, buenos días. Hoy haremos la segunda parte del seminario de la semana pasada sobre cómo elaborar, cómo plantear buenos trabajos de investigación cualitativa. La semana pasada hicimos un poco un repaso de lo que es el paradigma de investigación cualitativo, vimos algunos ejemplos y nos centramos bastante en lo que era el diseño de la investigación y qué instrumentos se usaban principalmente. Tiene un repaso más, sobre todo enfocado a darle buenas herramientas de validez para aumentar un poco lo que es la representación del género de investigación cualitativa dentro de lo que es el gran colectivo de toda la investigación que se publica. En la sesión de hoy estará más centrada en lo que es la preparación y el análisis de resultados, también un poco desde esa perspectiva de darle como fuerza al proyecto de investigación y en la elaboración del informe. Antes de empezar, pedí a 4 colaboradores que nos pudieran presentar una investigación cualitativa que hayan leído y que les haya gustado, un poco para hacer un resumen de lo que, bueno, de los elementos fuertes que han observado en esta investigación cualitativa, el tipo de preguntas que se han hecho y la metodología que hemos usado. Y así hacemos un poco de repaso de lo que vimos la semana pasada y seguimos a partir de aquí. Así que, qui vol començar? Espina, Ana, Jordi, Luis. Yo es que no he encontrado un buen ejemplo. Un ejemplo qualsevol. Jo un exemple que tinc és un senyor que es diu Holly i el senyor, bueno, el que fa és cerca els conceptes clau en una branca de estudios, en castellano, en una branca de conocimiento, no en un área de conocimiento, concretamente creo que es neurociencia, y básicamente hace 2 cosas. Por una parte, analiza los planes de estudio, que no sé si analiza 50 planes de estudio, y una vez esto analizado, lo contrasta, creo recordar, con estudiantes de doctorado de esa misma área de conocimiento para crear un discurso y el análisis lo hacía como haciendo categorías a partir de lo que había estado buscando. Y ya estaría. ¿Y por qué crees que los han marcado en cualitativo? ¿Qué característica crees que...? Porque me parece que intenta describir una realidad, sí, básicamente, que ha estado buscando un punto en común para describir una realidad, pero no para generalizar o para hacer ningún cambio, sino para encontrar los puntos comunes de esa área de conocimiento. Es que una realidad, además dices que va a buscar luego estudiantes, ¿no? Y los entrevista, entiendo, ¿vale? Semiabierta, creo que era. Semiestructurada. Perfecto. Jordi, que t'he tallat? Sí, no, estaba comentando que bueno, yo quería buscar un artículo relacionado con lo que yo hago y en general todo o siempre es cuantitativo. Y tengo un documento donde hay listados los estudios más de referencia sobre el tema este y hay 2 en concreto que son cualitativos. Uno no lo he podido encontrar y otro es el que he traído, pero tampoco me queda claro que sea cualitativo. ¿Por qué? Explica. Básicamente hace 2 cosas. Bueno, lo que analiza es el comportamiento de los alumnos en un aula bajo 2 tipos de luz, 2 temperaturas del color correlacionadas diferentes y mira las diferencias. Y utiliza 2 técnicas. Por una parte, on Task Behavior Method, que consiste básicamente en registrar con una cámara a los estudiantes y luego analiza en intervalos. Analiza si han trabajado, o sea, se hacen trabajos en grupo. Analiza si han trabajado de los 4 de cada grupo, 3 han estado implicados en lo que se había pedido, si solo ha estado implicado 1, si han estado 3 implicados en otra cosa, y a partir de ahí se monta una historia para hacer un cómputo sobre la implicación en los 2 contextos de luz diferentes. En este artículo yo lo he visto que esto esté validado, es como una cosa que se han sacado de la manga para medir de alguna manera la implicación bajo 2 tipos de luz diferentes y esto es una de los procedures que utiliza y el otro es un Behavior Mapping Method que consiste en mirar la localización de los alumnos en las diferentes partes del aula, cómo se colocan y así.
Y bueno, esto es lo que hace. También tengo que decir que es un artículo que sale como referente en los estudios cualitativos, pero no está publicado en una revista de impacto, o al menos no está ni en Scopus ni en Web of Science, y no tiene impacto, no he encontrado. Bueno, y también me ha descolocado una cosa, que parece, o sea, por lo que he dicho, parece una investigación cualitativa, ¿no? Más o menos, un poquillo, ¿no? No sé. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, pero en la recogida de los datos parece bastante cualitativa, pero luego utiliza métodos cuantitativos para el análisis de los datos, porque utiliza SPSS. Cuantifica, entonces... Justamente ese es un muy buen ejemplo, porque quizá, o sea, muchas veces el ámbito de estudio no tendrá relación directa con el ámbito de la investigación. Me explico. Las investigaciones cualitativas suelen tener ámbitos pequeñitos porque cuentan con pocos participantes, estudian en el entorno de aula. Estos se encajan en este estudio, pero no define per se que sea una investigación cualitativa. Y yo creo que este es un buen ejemplo. Para mí, esto no es una investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque lo que hace es contar, es un cuenteo. Y no quiere decir que en cualitativa no se pueda contar, pero es el tipo de aproximación. O sea, es muy estadística, tanto por ciento en esta situación, tanto por ciento no sé qué, tal, no sé qué. Si luego hacen un recuento pues, de porcentajes, de medias, de distribución, es una aproximación como muy externa. En realidad hay un factor que cambia si tú ves un comportamiento diferente. Una aproximación cualitativa sería, por ejemplo, partir de esta situación con dos tipos de luz diferentes y entrevistar a estudiantes un poco cuál es su sensación, cómo se sienten, cómo se encuentran en esta situación de aula, si prefieren una luz más cálida, una luz más blanca, una luz más azul, ¿no? Un poquito así. Por eso estaba muy bien la reflexión que hacías al principio de decir, bueno, no tengo muy claro que sea una investigación cualitativa. Ojo que la técnica de observación, y eso es un instrumento que se usa, la técnica de observación se puede usar tanto como una aproximación cuantitativa o como una aproximación cualitativa. Pero bueno, también es verdad que a veces la frontera entre una cosa y la otra tampoco está muy clara, pero bueno, también... A mí me parece más cualitativo que cuantitativo, aunque como cuantitativo tampoco lo veo muy bueno. Claro, fundamental. claro. Hacen este experimento durante 5 meses, pero con un grupo concreto, claro. No es muy generalizable tampoco. Claro, eso es verdad. O sea, realmente estaría un poco más en la frontera. Una persona que estuviera muy familiarizado con una investigación cualitativa, pues estudios etnográficos, lo que sea, te diría esto no es. En cambio, de una persona que viniera desde la investigación cuantitativa muy dura, muy en profundidad, diría pues esto se va a la cualitativa. Sí. Entonces, en mi defensa tengo que decir... No, está muy bien que hayas escogido este artículo porque es el único que he encontrado de la tabla donde podía buscar ejemplos de cualitativa, pero no es cualitativa. Bueno, no lo es, ¿no? Bueno, eso, o sea, podemos discutirlo, o sea, no hay una visión universal, Se utiliza el método de observación, pero de forma cualitativa. O al menos el análisis de datos es cualitativo. Vale, tendríamos cuantitativo. Tendríamos allí, bueno, pues un ejemplo de algo que no está, o sea, un poco más en el medio, en el centro, ¿no? Que puede discutirse si es cuanti o cual. Perfecto. ¿Quieres seguir, Luis, por favor? Sí, no hay problema. Bueno, yo estoy trabajando en la integración de tecnologías de información y comunicación en contexto universitario. Y mi investigación, aclaro, en principio, en etapa de diagnóstico, es totalmente cuantitativa, porque sí pretendemos abarcar la mayor cantidad de participantes posibles entre profesores, administrativos y estudiantes. Por eso, la verdad, nunca me había como preocupado por meterme en el tema cuantitativo, pero me llamó la atención que encontré un artículo publicado en el 2018 en revista Tendencias Pedagógicas, apenas del año pasado, y que está hecho con una investigación que pretende describir los procesos de incorporación de las TIC en el contexto de la Universidad de La Coruña. Y el objetivo
plantea textualmente conocer y analizar procesos de incorporación de TIC en esta universidad. Para eso, los participantes son directivos y 25 profesores. En la parte metodológica habla de un enfoque interpretativo, con el objetivo de comprender los hechos y las complejas interrelaciones que se dan en la realidad. Para eso, utilizando una metodología cualitativa, inductiva, obviamente con la intención de, a partir de datos, sacar algunos resultados generalizables, digamos, al menos para ese contexto. Habla de una investigación holística, porque los grupos no se reducen a variables, sino se consideran como un todo. O sea, tiene una cantidad de adjetivos bien interesantes. Naturalista, porque los participantes se aprecian en su entorno natural y no intrusivo. Y además, subjetiva, porque se recogen datos de acuerdo a las percepciones de los participantes. Como instrumentos toma la entrevista y análisis de documentación. Para la entrevista utiliza un cuestionario estructurado abierto, validado con doble proceso de validación por expertos en metodología de investigación y de integración de TIC. Para el análisis, y aquí viene pues un poco mi decepción, porque hasta allí pinta muy bien, habla de un método de análisis propuesto por Miles y Hoverman, que tiene 4 elementos, que es recolección de datos, reducción de datos, representación de datos y elaboración de conclusiones. Pues algo bastante clásico. Los datos recogidos se establecieron a partir de categorías y códigos. Intentaron codificar o clasificar los resultados obteniendo un estudio con 8 categorías. Bueno, ¿en dónde está mi crítica? Y es que en la presentación de resultados, aunque se para en 8 categorías, se limitó a escribir un párrafo muy corto acerca de lo que encontró a nivel general y a poner 4 o 5 citas textuales de algunos de los participantes. Un ejemplo sencillo. En dotación, podríamos afirmar que independientemente del ámbito de la disciplina en que se desenvuelven, todos los centros de la universidad se encuentran dotados de herramientas tecnológicas. Abre comillas. En este centro las TIC están totalmente integradas y de hecho forman parte del material esencial que damos como contenido. De ahí en adelante son 5 citas que soportan la conclusión a la que llega. Y hace lo mismo en todos los resultados. Así que, a pesar de que habla de todo un enfoque cualitativo con unas características súper interesantes y una estrategia de análisis con codificaciones y cosas por el estilo, termina presentando lo que para la investigadora le pareció representativo, pero pues a mi juicio cargado de total subjetividad. Eso también, sí, eso también va a marcar, de hecho es una de las grandes críticas de la investigación cualitativa, y es interesante también, gracias por poner a debate un poco eso. El uso y, digamos, la aproximación a la realidad y a la observación y a la interpretación ya es subjetivo. Luego, en la elaboración de los resultados y la presentación, eso va a ser lo más difícil. Porque, claro, por mucho, hay una limitación, ¿no? Que por muy holístico, naturalística, interpretativo que queramos que sea un estudio, luego la realidad es que vamos a tener que resumir todo eso en máximo 30 páginas. Y de manera que la persona que lo vaya a leer se puede hacer una idea. Eso provoca que, claro, aunque los métodos usados y la metodología sea muy bueno, luego, si realmente no se trabajan bien los resultados, te queda una sensación en plan, tantos fuegos artificiales para esto, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Y creo que, bueno, yo he estado buscando bastantes cosas de la literatura para intentar un poco evitar que esto suceda y dar, algunas pautas alrededor, pero bueno. Quisiera aportar algo más, y es que en mi caso, por ejemplo, prefiero las técnicas cuantitativas que estoy utilizando, porque me van a mostrar lo que está bien y lo que está mal, que se puede mejorar. En el caso, yo siento que hay mucha tendencia a mostrar las evidencias exclusivamente de lo que la investigadora pretende mostrar. Es como si yo
en mi investigación, como mi propósito es consolidar una nueva estrategia de integración de TIC en la universidad, tomo solo los resultados que son convenientes para mi postura y para mi propuesta. Y aquellos datos que contradicen lo que yo propongo, no los menciono en mis resultados. Y ese es el sesgo que obviamente pues es, yo diría que casi inherente a la investigación cualitativa. De una mala investigación cualitativa, yo diría. Porque en realidad una buena investigación cualitativa tiene estrategias para evitar que eso suceda. El otro día justamente hablábamos de cuando una investigación cualitativa bien hecha tiene en cuenta la visión de los participantes y tanto desde cuando vas a buscar tomar datos, sino cuando vas a interpretar esos datos. Y justamente una buena investigación cualitativa debe mostrar y justificar que en la interpretación de la investigadora o el investigador que ha hecho está de acuerdo con los participantes. Es decir, esta persona, ¿qué hubiera tenido que hacer? ¿O qué hubiera tenido que explicar en esta investigación? Que cuando hubiera elaborado esas historias esas experiencias, esas historias de vida, que es uno de los tipos de reportar los resultados, esto luego ha sido presentado a los participantes de nuevo, ha sido discutido y los participantes han validado o han refutado, digamos, estas historias elaboradas. Porque realmente, claro, cuando hacemos esta interpretación y hacemos esta elaboración, claro, hay un sesgo increíble. Pero también lo puede haber en la cuantitativa. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que nos ponía Jordi en los cambios de intensidad de luces, ¿no? Pues a lo mejor también puede haber otros factores que nos están teniendo en cuenta, tanto de la percepción que altera de manera complementaria, ¿no? a los cambios de luces al factor que estamos modificando. El análisis cualitativo permite hacer una aproximación más directa al sujeto, pero tiene que contar con la aprobación del sujeto y eso va a ser clave. De hecho, luego al final de la sesión os voy a proponer que vayamos a buscar buenos resultados, buenos artículos cualitativos en buenas revistas de impacto de Quartil 1 y vamos a ver que eso, la aproximación metodológica de la investigación cualitativa que se publica en revistas de alto impacto tiene muchos tintes de investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque se va a justificar mucho para intentar evitar lo que tú comentabas, Luis, que no es que esa investigadora o que yo me lo invente y que ya me vaya bien, cojo 3 o 4 citas y ya justifico, sino que lo que yo digo, asumo que hay una parte de subjetividad, pero está validado por el propio sujeto, por lo tanto, tiene sentido en su realidad y eso hay que tenerlo en cuenta. Y un poco eso es un poco la filosofía que quiero transmitir de que es verdad, hay muchas críticas, es verdad, pero son críticas a la mala investigación cualitativa. Y es difícil hacer buena investigación cualitativa, pero no imposible. Y ya ves, bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos luego. ¿Quieres hacer algún comentario final, no? No, que sí estuvo bien la tarea. Sí, genial. Sí, fue un poco encerrona, lo reconozco. Pero era un poco poner en ánimo de discusión el tema. Sí. Despina, si... brevemente os voy a comentar el artículo que leí ayer. Ese artículo se trata de robótica y pensamiento computacional para la primaria. Es una investigación, los participantes son 4 maestros y se estudia cómo se puede integrar el kit Lego Voodoo en educación primaria y cómo perciben los profesores el valor del Lego Voodoo, cómo perciben el valor de las actividades y del currículum, porque el Lego Voodoo va junto con unas actividades, creo que aquí son como 8 actividades, y cómo ven los beneficios y las barreras usando este kit. Entonces, se usan 3 herramientas, que primero son los cuestionarios para ver qué piensan los maestros de su
capacidad de, sí, con robótica, que saben de robótica, un poco de datos demográficos. Después, durante, tienen que rellenar los cuestionarios antes de empezar. Después, durante la enseñanza, ellos tienen que rellenar unos, aquí se llama Journal Reflections, pero no sé cómo es, reflexión de los periódicos, pero tienen que decir cómo fue la clase. Como un diario, ¿no? Sí, como diario, sí. Evaluar las actividades, decir qué problemas han tenido y después, al final, tienen que hacer entrevistas con el investigador. Lo interesante es que se usa el Multiple Case Study, que como tenemos 4, cada maestro es un caso, entonces son casos diferentes que primero se analizan, cada caso se analiza en sí y después se puede comparar con otros casos. Y así es la estructura de la presentación de los resultados, que primero se analiza cada caso teniendo en cuenta los 3 estos instrumentos, los diarios, cuestionarios y las entrevistas, y después se hace una comparativa. Entonces, la presentación de los resultados no se hace por preguntas de investigación, pero por esta metodología. Mi opinión personal, me ha gustado esta manera de presentar los resultados, pero sí hace como unas preguntas, no sé, bien claras, las respuestas a las preguntas bien claras, no sé, me gustaría aún más, no sé, hacer una combinación de las dos maneras de presentar los resultados. Pierde fuerza, ¿no? Si Sí, no... sí, creo que sí, tengo esta impresión, pero también me hace interesante que han usado como un cuestionario que supone, esto es una herramienta cuantitativa, la ha usado de manera cualitativa. Y también la evaluación que han hecho a las actividades es algo cuantitativo, pero aquí en este caso cualitativo. De hecho, eso también es una aplicación de los estudios cualitativos, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser un análisis exploratorio de diversas dificultades que pueden sucederse cuando se intenta integrar en el Lego Bidú en la aula primaria. A partir de este análisis, por ejemplo, se podría elaborar un pool de creencias y hacer una encuesta, ¿no? Contando con estas creencias de barreras y factores que favorecen, con una muestra de, yo qué sé, 10.000 maestros o maestras, ¿no? ¿De dónde se justifica? Pues de un primer estudio interpretativo y más desde la visión del propio sujeto. Pues también es bastante habitual. O también al revés, ¿no? Primero una aproximación más cuantitativa y luego una más quali, en plan ir a ver un poco cada realidad de diversos centros. Bueno, es bastante combinado, ¿eh? También, ya digo que los métodos mixtos también son bastante habituales en la literatura. Bueno, ¿algún comentario más? ¿No? Bueno, por cierto, tenéis en esta dirección, tenéis los cuatro, bueno, de Luis no, pero tenéis los 3 estudios y también la presentación de hoy. Bueno, y todo el material de la semana pasada. Así que... No sé si lo veis bien, desde ahí. Sí. No sabía que tenía que enviártelos. No pasa nada, si no luego, no sé si puedes colgar y si no, Vale, voy a intentar. o solo la cita para que lo pueda consultar. Bueno, vale, vamos a hacer un paso adelante en lo que sería entender el análisis que Luis nos ha hecho, una perspectiva muy buena y como así una fotografía muy bien hecha, pero me interesa un poco ir como en las grandes etapas del análisis para entender un poco cómo se elaboran estos estudios y las dificultades que supone justamente luego cuando se va a reportar los resultados. Tampoco no voy a entrar muy al detalle,
porque hay mucha variedad de aproximaciones de analíticas y bueno, sería bastante inútil en realidad perder tanto tiempo para eso. Pero bueno, digamos, en el análisis de datos cualitativos una de las principales dificultades es que tenemos muchos datos de tipología muy diferente. Por ejemplo, podemos tener diarios, ¿no? Como comentaba Despina, diarios, entrevistas, podemos tener observaciones, podemos tener... Y todo eso lo podemos tener a la vez. En cambio, generalmente cuando usamos una aproximación más cuantitativa, pues los datos se obtienen principalmente o a través de encuestas o a través de repos, yo qué sé, pues como las acciones que se han realizado en el Moodle, pues eso bueno, no hay mucha diversidad. Entonces, una primera parte importante del análisis de datos cualitativos es la organización propiamente de los datos, antes del análisis. Es decir, cómo voy a estructurar yo desde cosas tan sencillas como en carpetas o subcarpetas o en cómo a qué etiquetas les voy a poner, cómo voy a identificar los sujetos que son a que corresponde cada diario, en fin. Una segunda parte importante del análisis cualitativo es la generación de representaciones intermedias. Eso tampoco sucede en la cuantitativa, eso es característico de la cualitativa. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a hacer entrevistas o observaciones, que son dos de los grandes métodos, yo voy a grabar esas observaciones, voy a grabar esas entrevistas, pero luego lo que voy a analizar no va a ser propiamente la grabación, sino va a ser una transcripción de la entrevista o una transcripción o un resumen comentado de las observaciones. ¿Por qué? Porque si cada vez que tengo que ir a poner un código o una categoría o lo que sea a una entrevista, a una grabación de audio, voy a perder mucho tiempo. En cambio, generando representaciones intermedias, lo que me facilita es luego tener un acceso mucho más fácil a los datos. Porque en la mayoría de programas de análisis cualitativo permite hacer búsquedas textuales y permite facilita mucho más cuando el texto está traducido a un lenguaje textual. Este es lo que en mi artículo mencionaba como reducción de datos. Claro, sí, se reducen los datos, sí. Peligro número 1, en esa reducción podemos perder una parte de la información. Por eso está bien que luego volvamos al sujeto y le mostremos también un poco por ética de la investigación, ¿no? Porque ha sido una persona que ha participado bastante activamente en esa investigación, pues un poco él tiene derecho a conocer un poco el retorno. Pero más allá del aspecto ético, que también es importante, eso confiere validez al proceso de reducción de datos que hemos hecho nosotros. Luego comentaré algunos de los ejemplos básicos. Otra reducción más que se realiza cuando se toman estos datos, se seleccionan unidades de análisis. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo hago una observación de aula, lo he grabado en vídeo, he hecho un resumen o he transcrito los diálogos que se suceden, por ejemplo, entre el docente y el alumnado, pero a mí me interesan realmente solo aquellas situaciones en que se hable, por ejemplo, de Lego Guido. El resto de situaciones no me va a interesar. Pues cada vez que se hable en determinados términos, eso va a constituir mi unidad de análisis. Eso es lo que yo luego voy a analizar en detalle. El resto lo voy a seguir manteniendo, pero me va a dar contexto. Voy a saber qué es la conversación que habían tenido antes, lo que van a seguir después, pero tampoco me lo voy a mirar muy en detalle. Por lo tanto, ya hemos reducido otra capa más. Aquí lo he unido, ¿no? Pero las unidades de análisis pues es lo que se analiza y se categoriza. Y luego hay una reducción aún más en detalle, porque aquí también, cuando tenemos datos cualitativos, se generan una infinitud de códigos, de categorías, muchas unidades de análisis con diversos códigos, y hay un momento en que, hay muchísima información ahí, aunque penséis que llegados a este punto realmente tenemos muy poca chicha. Cuando se analizan,
no se ve nada. Entonces, la última parte de la investigación, del análisis propiamente, es la identificación de patrones. Cuando hablo de patrones, ¿qué quiere decir? Pues hablo, por ejemplo, ¿qué pasa? Cada vez que hablan del ego we do, utilizan adjetivos positivos. Yo sé, si mi investigación está mirando, pues un poco cómo reaccionan cuando utilizan. Pues cada vez que hablan del ego we do, con adjetivos positivos. Cada vez que hablan de la tableta, con adjetivos negativos. Pues esos son patrones, regularidades. Cada vez que sucede una cosa, sucede la otra. O suceden, digamos, simultáneamente. Y eso sería lo que facilitaría luego ya la interpretación de los resultados. Pues la integración del ego ha ido genial en la clase. Herramientas que se usan más propiamente, pues para organizar los datos, la información no obtenida, generalmente se usan tablas. Luego, ¿por qué me interesa mostraros esto? Porque luego hay bastantes herramientas que lo que facilitan es, en la elaboración del informe, resumir toda esta información, todo este proceso de manera más gráfica, que es una de las cuestiones que creo que es de lo que peca más la investigación cualitativa, que los artículos suelen ser muy textuales y a veces difíciles de leer. Por lo tanto, el uso de tablas facilita la organización, saber qué día se ha tomado, qué día se ha realizado la entrevista, bajo qué condiciones, qué sucedió, un poco las interpretaciones, lo que te sugirió como investigador esa entrevista. Las representaciones intermedias pueden ser desde transcripciones literales, y aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de transcripciones literales pueden ser transcripciones verbales, o incluso hay transcripciones que también incluyen los gestos, las expresiones visuales, faciales, quiero decir. Pueden ser diagramas, aunque, o sea, eso tampoco se usa tanto. También lo que se usa mucho son resúmenes narrativos. No es una transcripción propiamente, es un resumen más elaborado. Eso se usa mucho también cuando son análisis de vídeo, en situaciones de gran grupo, cuando es muy difícil realmente reportar, no tendría sentido reportar lo que cada estudiante dice, sino que me interesa más un poco el comportamiento del grupo. Perdona, ¿hasta ahí has utilizado alguna herramienta de software para hacer esto, para las tablas o para estas representaciones? No. A partir de aquí, eso se puede hacer a mano, sí, con Excel o con Word. De hecho, sí. Se pueden, yo cuando hago, normalmente uso más resúmenes narrativos, lo que yo suelo ya es introducir el uso del Atlas. Yo uso Atlas, pero hay en Vivo, hay muchos más. Los hago ya directamente con el Atlas o con el software. ¿Por qué? Porque luego me es mucho más flexible y cuando vaya a seleccionar las unidades de análisis, luego ya estarán relacionadas con el tipo de resumen. Es más ágil. Pero bueno, hasta aquí no sería necesario. Esta parte sí que es necesaria. Bueno, necesaria. A ver, el análisis de vídeo es desde los 80. O sea, empezó antes no se usaban análisis, softwares de análisis y la gente se espabilaba, pero facilita mucho más la vida. Cuando seleccionamos las unidades de análisis, nos permite crear códigos, unir códigos, comentar esos códigos, incluso trabajar un poco en red. Pero bueno, ya digo, no voy a entrar mucho más. Lo que sí es que encontraréis investigaciones que este proceso de codificar y de analizar propiamente las unidades de análisis lo hacen desde una aproximación deductiva, es decir, en la literatura he encontrado que las principales creencias sobre las nuevas tecnologías son tal, voy a buscar esos mismos códigos en esos participantes. O bottom-up, o sea, inductiva, es decir, eso aquí también hay mucho grounded theory, o sea, desde el suelo, ¿no? ¿Qué es lo que me encuentro en general? Y a partir de aquí intento decir, vale, pues vosotras dos me habláis de cuestiones técnicas, pues eso ya una categoría, o otra de formación, pues venga, otra categoría, y se va construyendo un poco la red desde abajo arriba. En realidad,
Normalmente suele ser un proceso circular, ¿eh? Se tiene en cuenta o se parte de un sitio o de otro y luego se va, pues si he empezado desde arriba, pues voy a ver si esto me cuadra con los datos, lo refino, vuelvo a la teoría o de la teoría o de los datos, primero interpreto lo que me dicen, luego voy a la teoría, luego vuelvo, es decir, es bastante... Bueno. Sí, el análisis encontraréis como dos maneras de describir. Una es la selección de temas, otra es la categorización, pero vaya, básicamente es una misma aproximación. Es encontrar categorías o elementos comunes que se puedan identificar en esas unidades de análisis que yo he seleccionado en todos los participantes. Cuando se hablan de temas, normalmente el tema es una frase o algo más, un enunciado propiamente. Las categorías suelen ser más cortas, aunque luego se describan, suelen tener, pues, en plan, yo qué sé, ambiente o lo que sea, ¿no? Pero vaya, es lo mismo, ¿eh? Es intentar reducir al máximo esa información para que me dé sentido. Y un poco es eso lo que, en esta representación visual, ¿eh? Intentar encontrar esas unidades de análisis en el texto en este caso, los códigos o los temas que se identifican, luego esos se agrupan en familias y luego más familias hasta que me da un resultado. Hasta que en realidad yo puedo encontrar patrones, encontrar regularidades en esos datos. Bueno. Perdona que sea insistente con la pregunta, pero hasta ahí es un trabajo muy manual, digamos, sí, ¿no? O sea, correcto. es como muy del ojo del investigador, Sí. de su habilidad Sí. para clasificar bien. Sí. Veremos que hay algunos estudios en los que este proceso, para dar más validez a la interpretación, se realiza de manera paralela, por ejemplo, con 2 o 3 investigadores. Es decir, entonces cada investigador pues, tendrá sus datos, que los analizará, a lo mejor se acuerdan previamente las categorías o no, y luego hay una parte final de que esos investigadores ponen en común y se ve el match entre las interpretaciones o no, un poco para evitar que realmente sea tan subjetivo. Por lo tanto, otro de los elementos, y eso lo veremos, lo veréis de hecho cuando vayáis a los artículos que se han publicado en revistas de muy alto impacto, difícilmente vamos a encontrar un solo investigador que haga ese proceso, cuando la investigación cualitativa tiene mucho impacto. Normalmente hay un equipo de investigadores que comparten ese proceso en diversas etapas y luego esto se valida con la opinión de los propios sujetos de estudio. Pero vamos, esto puede ser muy machaca, ¿eh? Puede ser un proceso muy individual y muy subjetivo también. Bueno, esto también puede ser lo mismo. Vale. Durante hoy os voy a machacar bastante con las representaciones visuales. ¿Por qué? Porque creo que, primero, facilitan mucho lo que es el análisis y la identificación de patrones. Creo que hoy en día es muy fácil generar representaciones visuales que nos pueden ayudar y eso puede ser útil tanto desde la aproximación cualitativa como desde la cuantitativa. Y creo que están muy poco usadas, muy poco explotadas desde los artículos académicos, desde la academia, y que en realidad se podrían comunicar mucho mejor mensajes y nos pueden ayudar mucho a justificar que hemos hecho una buena investigación. Esto que os presento aquí realmente son representaciones visuales que son de metadatos, es decir, son de categorías y de códigos que se han generado a partir de una unidad de análisis o de varias unidades de análisis. Si habéis usado Atlas, ¿hay alguien ha usado Atlas? ¿Atlas sí? Que sí. ¿Sí? ¿Habéis usado? Sí. No. Bueno, No. que digamos que... Bueno, los que hayáis usado os sonará este tipo de representaciones
cuando una de las potencialidades que tiene Atlas-T es que permite generar un diagrama del árbol de códigos que has usado. Para ver un poco, en realidad, si, por ejemplo, de una dimensión, por ejemplo, en la dimensión de las familias del alumnado tengo 100 códigos diferentes y en cambio del análisis de usos, de tipos de usos del Lego Video tengo 3. Entonces, bueno, está descompensado, ¿no? Tenemos que balancear un poco. Bueno, eso nos permite esto. También nos permite ver así visualmente de cada código a cuántos ha sido linkado. Es decir, por ejemplo, si tipo de uso, pues tengo, yo qué sé, para desplazarse en una superficie 2D, pues tengo 80.000 citas, me lo invento, ¿eh? Y en cambio de otro tipo de uso tengo una cita que se linka con un código, pues bueno, eso también me permite ver en realidad cuál es, bueno, si a lo mejor tengo que afinar un poco más, ¿no? Si de un mismo código tengo muchísimas citas, quiere decir que es demasiado grande, me va a decir poco, me va a explicar poco, tendré que compactarlo. En cambio, si de un código tengo una cita, casi cuando acabo, también me va a hablar poco. Al final, en realidad, los códigos, los temas, suelen tener, pues, entre 10 y 30 citas, un poco depende de la dimensión de la unidad, de todos los datos que tengamos. Si son muy concretos, es difícil identificar patrones. Si son muy amplios, también es difícil identificar patrones. Esto nos permite este tipo de representaciones. Lo siento porque si no estáis familiarizados con el análisis cualitativo, a lo mejor es un poco abstracto lo que estoy comentando. En Atlas sí, también lo que me parece muy chulo es, bueno, a mí me gusta mucho, es la tabla de coocurrència de codis, que em sembla com a molt guai poder relacionar un codi amb un altre així sense saber-ho. Sí, eso también es un tipo de representación que se va más como a un cuenteo, a una aproximación. Yo no me gusta decir cuantitativa porque estoy muy en contra de la gente que piensa que en cualitativo no se puede contar ni hacerlo, pero eso no es verdad. Pero bueno, también es una representación que se usa. Pero bueno, ¿por qué me centraba en esta? Porque hay algunas aplicaciones, que aquí os pongo un enlace, que lo que permiten es esto, que a lo mejor es un poco atractivo y que nos habla poco, darle otra visión y que nos presentar los datos de otra manera visual para que podamos identificar en plan, bueno, cuanto más grande, esto no es una simulación que está en internet, pero nos presenta las familias, los círculos rosas son las familias, cuanto más grande es el círculo rosa, más códigos tiene esa familia. Eso es diferente que ver de una familia todos los códigos que están linkados. Luego ya, si me interesa saber cuáles hay, ya miraré propiamente en detalle, pero bueno, ya simplifica. Luego puedo ver qué códigos, que son los puntitos verdes, no están linkados a una familia directamente. Y de cada código puedo ver, de las bolitas verdes, si es muy grande, quiere decir que estará linkado muchas veces, que habrá muchas citas con ese código. Si es más pequeño, habrá pocas citas. Eso me simplifica mucho, porque en realidad en Atlas podemos llegar a encontrar representaciones, bueno, que se hace un despliegue de miles de citas y tampoco ayuda mucho. Acaban siendo a veces incluso más útiles las tablas de concurrencia, pero visualmente, o sea, eso está bien para saber si hay similitud, si puedo encontrar patrones, pero visualmente, para saber el tipo de familias y de categorías que he creado, bueno, es un poco limitado, ¿no? Entonces, en la visualización de los datos en la parte de análisis, cuando yo estoy intentando crear un significado de esos datos, hacer representaciones visuales me va a ayudar para elaborar esas interpretaciones. ¿Vale? Bueno, os lo dejo y... Tengo una duda semántica. Sí. Cuando algunos softwares hablan de categorías, otros hablan de variables, otros hablan de familias, luego algunos se traducen en constructos, y en cuanto al vocabulario, si hay alguna precisión y alguna diferencia a la hora de hacer la análisis. Normalmente, a ver, hay en un punto que no hay acuerdo,
y os lo voy a explicar. Pero bueno, la estructura es, cuando se categoriza, hay las familias, de categoría familia, que entendemos, ¿no? Una familia tiene miembros, pues esas familias son como grupos donde yo voy a encontrar, por ejemplo, tipo de ropa. Tipo de ropa es una familia, ¿no? Habrá muchos tipos de ropa. Vale. Luego, de cada familia cuelgan diversas categorías, ¿vale? Diversas categorías, por ejemplo, en tipo de ropa puede colgar, pues, pantalones, camisetas, calcetines y tal, ¿vale? Diversos tipos. Esas categorías a veces tienen un código que simplifica, porque si yo, cuando hago este análisis, cada vez yo qué sé, americana, no qué sé, es que yo no tengo ni idea, pero bueno, americana no sé qué, cada vez que lo vaya a leer me va a ser muy largo. En cambio le pongo 4B, yo sé que es de la familia tal, no sé qué, entonces es un código que yo uso. Pues vale, esta persona va vestida así, 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 pues ta. Son etiquetas. Pero en eso no hay consenso, porque hay gente que a los códigos les llama categorías y a las categorías códigos, pero vaya, es la misma idea. Las categorías pueden tener subcategorías, es decir, ese árbol se puede vincular, extender muchísimo. Y puede haber varias familias, o sea, tipo de ropa, colores, tipo de material, pues algodón, lino, no sé qué, ¿vale? Entonces un poco es esa filosofía. Cuando se analiza, lo que vamos a vincular con cada cita, pues o que a cada unidad de análisis, van a ser las categorías más pequeñitas. Es decir, esa persona va vestida de color rojo, de algodón y con una camiseta y unos pantalones. Y eso luego está agrupado en familias y está agrupado. Pues todas las personas, me interesa conocer todas las personas que hoy lleven pantalones. Pues ¿qué tipo de pantalones? Tejanos, bueno, no sé. He salido del ámbito totalmente académico porque a veces poner ejemplos así como muy tontos ayuda un poco a entender la filosofía de análisis. Pero bueno. Cuando se usan temas va un poco diferente. En análisis temático, bueno, va un poco diferente, pero bueno, la filosofía es la misma, es encontrar elementos comunes. Bueno, en el análisis de datos comentábamos alguna cosita, pero es importante, y vamos a verlo, que cuando se analizan los datos habrá que dotar de validez ese análisis, porque si no podemos correr el riesgo de que sea una cosa muy subjetiva que, bueno, que no ayude, o sea, que realmente la persona que lo vaya a leer le genere muchas dudas sobre, bueno, si eso es una invención del investigador para dar soporte a sus fines o de dónde sale eso. Bueno, recuerdo un poco la definición de validez, que se refiere si un determinado instrumento o un determinado constructo realmente da cuenta de eso que pretende medir o eso que pretende contar, ¿no? La semana pasada hablábamos de algunos tipos de validez, más centrados en lo que es en la toma de datos y en la aproximación cualitativa. Hay otros, por ejemplo estos, están muy centrados en lo que es el análisis esa es la parte de análisis y luego os presentaré otros en la elaboración del informe. Por ejemplo, la validez externa se refiere a lo que es la capacidad de los resultados para ser generalizables, comparables o transferibles. ¿Por qué? A otros contextos se entiende. ¿Por qué? Porque, claro, ¿qué puede pasar? Pues que haya un efecto en la selección de los participantes, claro. Si por ser un análisis cualitativo se entiende que habrá pocos participantes porque yo voy a ir muy en detalle, pero claro, ¿quién me garantiza que yo esos participantes no los he escogido un poco según mis intereses? Bueno, pueden haber efectos del contexto. Claro, eso pues va genial porque, mira, esta escuela que trabaja con Legos está aquí al lado de la facultad y saben muchísimo sobre Legos, pero bueno, si me voy a otra escuela, ¿eso va a ser lo mismo o no? Pueden haber efectos de la historia también. Esto que sucede aquí y ahora
¿pasaría lo mismo dentro de 10 años o no? ¿Por qué sucede esa situación, ¿no? Un poco, también es importante tener la perspectiva histórica cuando realizamos análisis o investigaciones cualitativas. Y la teoría que usamos, eso también puede tener un efecto en nuestro análisis. Si hay teorías, por ejemplo, la teoría de la actividad, que muchos sabéis porque el año pasado hicimos algunos seminarios de eso, pues la teoría de la actividad analiza la actividad de una manera muy determinada, pues entendiendo que hay un sujeto, que hay una herramienta que media esa actividad, entendiendo que hay unos roles, unas reglas, en definitiva. A lo mejor hay otras cosas que no se tienen en cuenta, pero bueno, hay que tener en cuenta que usar esa teoría puede provocar un efecto, disminuir la validez. Habrá que justificarlo. ¿Cómo? Bueno, y eso es otro tipo de validez, del constructo. Que los elementos que construimos, el significado que construimos tiene significado y validez para los propios participantes. Y eso va a ser también clave cuando vayamos a reportar los datos. Cosas que hayamos podido hacer mal por el camino, inferencias incorrectas, haber interpretado mal desde nuestra posición de investigador-investigadora, que no conocemos el contexto, porque, no sé, hay otros factores que a lo mejor yo no he tenido en cuenta, pero que son muy significantes para el sujeto. Bueno, eso también puede minar nuestra interpretación. Eso de tener relación con la selección de participantes. Cuando yo elaboro mi teoría, solo tengo en cuenta los casos positivos, los casos que sustentan mi teoría. Bueno, también habrá que justificar o de algún modo tener en cuenta algunos contraejemplos que nos pongan un poco contra las cuerdas, en plan, o sea, que no sustenten tanto nuestra teoría, para ver si lo que estamos construyendo nos ayuda a explicar o hasta qué límites nos ayuda a explicar lo que es esto que estamos estudiando, la situación. Bueno, y hay muchas más, os lo leéis. Pero ¿cómo se puede aumentar esta validez? Que es lo que me interesa que digamos. Pues la primera que ya os la he presentado. Validando las interpretaciones con los propios participantes. Veíamos que la semana pasada una posible validez estaba propiamente en lo que es el diseño de la metodología. El diseño se puede validar con los propios participantes, si tiene sentido o no en su contexto. Por ejemplo, usar una observación. Aquí se validan las interpretaciones, que quizá es lo más frecuente que se hace. Y eso ya es un poco de autoanálisis y autorreflexión, intentando ser lo más justo y más justa en el análisis de los datos. Es decir, no ser muy subjetivo a la hora de categorizar o muy generoso a la hora de categorizar. En plan, venga, esto, bueno, más o menos es esto. No, más o menos no. O eso no es. Porque como es muy interpretativo, si empezamos con el más o menos, luego eso va a reducir la validez y a reducir el significado de esas interpretaciones. Lo que le llaman el efecto halo. ¿Qué es el efecto halo? Como en la aproximación cualitativa el investigador-investigadora llega a establecer una cierta relación con la persona de estudio, esta relación puede influir en el análisis que vayas a hacer. Tanto desde una parte positiva, en plan, me cae súper bien, venga, lo usa genial, como desde la parte negativa, es que me cae fatal, es que lo que va a decir, vaya. Bueno, eso influye y hay que tenerlo en cuenta. Intentar hacer ese ejercicio ya, da validez, aunque es verdad que nunca se va a poder eliminar, porque es verdad que tú conoces esos sujetos, y esos sujetos te conocen a ti, pero bueno, habrá que ser como muy estricto y repasar, y de este modo también la participación de diversas personas en el análisis podría reducir, digamos, esta amenaza.
A veces puede suceder que nos encontramos resultados que son inesperados o que nos sorprenden o que no nos acaban de cuadrar. Pues esas relaciones indebidas o extrañas también nos pueden estar hablando de que hay algo que no ha funcionado bien en el análisis. No tanto por el procedimiento que hayamos usado, sino a lo mejor porque hay algún factor que también está influyendo allí que no lo hemos tenido en cuenta propiamente. Por ejemplo, yo qué sé, si analizamos una actividad de aula que sucede, puede suceder cosas que tengan que ver con la implicación de las familias en la escuela o el tipo de deberes que tengan los niños y las niñas o, no sé, o acuerdos que tengan entre el claustro. Eso podrá influir en lo que observamos en el aula, pero a lo mejor si no se evidencia, si no se valida con la persona implicada en el sujeto, a veces vamos a encontrar cosas que no nos acaben de cuadrar mucho. Bueno, eso tiene que ver con esto, evitando la categorización pobre de los datos y, sobre todo importante, evitando realizar inferencias y generalizaciones más allá de la capacidad de los datos recogidos para soportar las afirmaciones. Típico ejemplo, pues he hecho este estudio, por lo tanto, el ruido va genial en las clases de primaria. Bueno, eso no se puede deducir de ese estudio. Puedes dar respuesta a tus preguntas de investigación, pero no puedes ir más allá. Eso, a ver, digamos, en estudios que se publican en revistas un poco serias, no sucede, pero no sería la primera vez que lo veis, por ejemplo, en un trabajo final de grado o de máster, que es muy habitual encontrarse este tipo de afirmaciones. Bueno, sí, eso también iba un poco con lo que comentabas, evitando el uso selectivo de datos o la agregación injusta de los datos para dar soporte a mis afirmaciones como investigador. Yo quiero defender que la integración de las TIC en estas aulas va genial, pues solo tomaré las citas de los estudios, de las revistas que me dan soporte a esto. Bueno. Pero eso es muy poco ético. Sí. Sí, pero la ética en la investigación cualitativa, bueno, la ética en la investigación en general, se está empezando a implementar seriamente. Es decir, así como en otros ámbitos hay protocolos muy fuertes para cuando trabajas con personas, al menos en nuestro contexto, aquí hablo a nivel de... Hay protocolos para tratar ratones en un laboratorio que a personas, ¿no? Sí, y es verdad. Luego también hay un punto que cuando haces análisis, también mantener la ética a veces es... Bueno, hay que realizar un esfuerzo extra, porque cuando has observado 30 profesores y ya es como, bueno, ese hace no sé qué, bueno, es una persona, ha hecho algo, ¿no? Sí, una buena investigación hecha con ética, es verdad, ya ayuda a reducir muchas de estas cosas. Bueno, luego está la fiabilidad, que la fiabilidad va más allá en que si esos resultados son fiables, nos podemos creer en esos resultados. Por ejemplo, si los ha hecho un mismo investigador o han participado varios investigadores. Esas observaciones son independientes del tiempo y el espacio. En realidad van a buscar un poco también la generabilidad de esos resultados. Si un mismo indicador o categoría es capaz de dar la misma respuesta aplicado a un contexto o a un otro, por ejemplo, el tipo de pantalones va a ser el mismo aquí en esta aula que en Sudáfrica. Eso sí, hecho en una buena categoría, seguramente tendría que ser que sí. ¿Sería capaz de hacer las mismas interpretaciones en otro periodo de tiempo o espacio? ¿Qué me va a cambiar? ¿Qué no? Porque, bueno, y las interpretaciones también, si van a ser... Bueno, sí, una cosa es el tiempo histórico y otra es el mismo periodo de tiempo, digamos, en eventos en una misma situación. Bueno, voy un poco rápido porque en realidad tampoco... Bueno, luego ya cada investigación podrá justificarse de un modo o de otro. Lo que sí que me interesa es comentaros diversas maneras de presentar resultados en investigación cualitativa. Eso es interesante, porque
es verdad que lo más habitual va a ser estudios de caso o estudios de multiple case study o cross case study, pero hay otras maneras de reportar los datos que tienen pros y contras. Por ejemplo, según los grupos de personas. ¿Y qué quiere decir según los grupos de personas? Por ejemplo, según perfiles de personas. Eso sirve, por ejemplo, personas que usan la pizarra digital de una misma manera. Eso me sirve porque me ayuda a resumir personas similares, me ayuda a compactar la información, pero, claro, dependiendo del tipo de estudio, teniendo en cuenta que la investigación colectiva va muy al detalle, se supone que va muy al detalle de cada individuo, cuando yo agrupo a las personas, pierdo la capacidad de entender lo que ha hecho cada individuo individualmente, valga la redundancia. Bueno, esto puede tener, bueno, pues nos puede ayudar o puede que no, pero bueno, es una cosa que va un poco en contra. A veces las agrupaciones a veces se pueden hacer también en relación a un único instrumento, pues todas las observaciones o todas las entrevistas. Bueno, también tiene sus contras. La otra posibilidad es reportar los datos de manera individual, haciendo relación a cada persona individualmente. Esto es verdad que nos ayuda a entender, digamos, la viñeta de cada persona, qué es lo que ha hecho cada persona, pero puede llegar a ser muy pesado para el lector. Por ejemplo, si han intervenido 30 personas, leer 30 historias de vida. Es un rollazo. Entonces, sí, en realidad lo que a mí me interesa es reportar un tipo de estudio más centrado en temas o más centrado en algo que vaya a poder ser, pues, generalizable, lo que sea. A lo mejor no me interesa reportar por personas. Hay otras posibilidades de reportar resultados, según los temas que emergen. Que de hecho, no sé si era el estudio, el tuyo era por temas. Era primero por persona y después por temas. Claro. Pues otra posibilidad, por los temas que emergen, lo que han hablado, lo que han comentado, lo que han dicho esas personas. Por ejemplo, en este caso, en el artículo de Espina, se combinan las dos cosas diferentes. Primero se presenta la viñeta individual y luego por los temas. Si se usan solo los temas, el peligro es que realmente los datos pueden quedar descontextualizados, eso de dónde sale, ¿no? Que a lo mejor sería un poco tu caso, eso de dónde sale, eso se la ha sacado del bolsillo esa investigadora. Porque no se ve lo que ha hecho cada persona individualmente. Entonces, también se puede combinar, También, eso es muy típico, según las preguntas o los objetivos de la investigación, pregunta tal, resultados para que dan soporte a la pregunta tal. Bueno, este tipo de representaciones van muy bien porque ayuda a dar mucha solidez al artículo, porque has planteado un problema, has planteado unas preguntas, un método de análisis de la parte teórica y desde la parte metodológica, y da respuesta a esas preguntas, o sea, cierras, como digamos, todo el artículo. Eso también es bastante habitual. Esto no es muy habitual, según los instrumentos de toma de datos, todos los resultados de las entrevistas, todos los resultados de las observaciones. No es muy habitual porque también se pierde un poco la personificación de cada esto. Pero bueno, según los casos, esto también es bastante habitual en estudios de casos, y aquí no me voy a entretener mucho más porque en realidad hay muchísima bibliografía sobre lo que es un estudio de caso, y os he puesto aquí un link de uno de los libros más famosos sobre análisis de casos, que veréis que en realidad simplemente lo que viene a ser es una manera, una narrativa que construimos cuando elaboramos ese estudio, pero tampoco el estudio de caso es una parte de un tipo de análisis cualitativo y por lo tanto va a compartir mucho de lo que hemos estado hablando estos días. Según las narrativas, por ejemplo, según las narrativas que construimos nosotros o nosotras como investigadores e investigadoras. Por ejemplo, una secuencia temporal, una cronología, ¿no? Pues las clases han empezado así, no sé qué, ha pasado esto, ha pasado lo otro, ha entrado tal, no sé qué, no pongo el foco tanto en la persona, sino
en lo que creo que da sentido un poco. Tampoco es un tema, es una narrativa que yo he construido. Problema de las narrativas, no se ve tanto los instrumentos que se han usado y se puede poner en peligro de que si no se justifica mucho, quede muy subjetivo. A lo mejor ya va bien, pero a lo mejor según la revista que queramos publicar, no va tan bien. Bueno, y según eventos críticos, eso también es importante. Por ejemplo, voy a reportar, tengo estudiado 4 personas, 4 chicas latinas que han tenido éxito en carreras STEM, ¿no? Pues, ¿cómo lo reporto? Según los eventos críticos. ¿Qué fue aquello que realmente te ayudó a dar un paso adelante cuando estudiabas tu carrera? Como latina, como mujer, eso lo puede resultar. Por ejemplo, evento crítico, 1. Una profesora me habló no sé qué, no sé cuántos. Vale, eso es común entre todas a lo mejor. Otro evento crítico. Mi familia, no sé qué, tal y cual. Bueno, puede ser otro evento crítico, ¿vale? Según espacios de tiempos predeterminados, eso ya no es tanto una narrativa que construimos, sino por meses, que os he dicho por meses, por semanas, y según el marco diferente, porque a veces se pueden usar marcos interpretativos o teorías un poco complementarias y a lo mejor va bien pues verlo desde una perspectiva y luego verlo desde otra. Pero bueno, esto no es muy habitual. Los estudios de caso son muy habituales, los patrones o las preguntas de investigación son muy habituales y dependiendo del tipo de estudio, si son por ejemplo historias de vida o estudios muy etnográficos, los eventos críticos son bastante habituales. Validez en la elaboración de los resultados, nos machaca mucho, evitando el uso de manera indebida, o sea, evitando ser muy selectiva de citas o de elementos que me ayuden a soportar lo que yo ya estoy diciendo en el marco teórico, ¿no? Si ya lo había dicho al inicio, bueno, a lo mejor difícilmente me voy a encontrar una realidad que me dé soporte a todo lo que estoy encontrando. Por lo tanto, tenemos que acentuar eso que es positivo para nuestras hipótesis o nuestras suposiciones iniciales, pero también eso que es negativo, eso que nos contradice un poco y cómo lo interpretamos desde nuestra perspectiva. Indicando mucho el contexto, los parámetros, cómo se ha realizado esa investigación, cómo se han tomado esos datos, bueno, un poco qué grado de confianza le podemos dar al lector sobre esos datos que hemos construido. Y tanto por la dependencia del contexto como por lo que hemos usado, ¿no? el aparato metodológico. Eso ya es un poco, entra en la ética, presentando los datos sin distorsionar el mensaje. Eso a veces puede llegar a ser difícil cuando transcribimos datos, pero hay que ser también una mente justa en eso. Bueno, realizando afirmaciones que se pueden sostener con los datos propiamente, no tomando como un dato y luego ya, pues todo es válido, y aquí todo bien. Pues bueno, todo bien, no. Y entonces también evitando reportar los datos de manera poco precisa o incorrecta. Bueno. Una de las dificultades también cuando trabajamos con datos cualitativos es que las revistas están pensadas, digamos, en una evolución de lo que eran revistas en papel. Por lo tanto, a veces eso nos va a ir un poco en contra, porque habrá datos que son dinámicos, que son observaciones de aula que difícilmente los vamos a poder enviar a una revista. A lo mejor sí como en un anexo, pero no incrustado en lo que es el PDF propiamente, que es una lástima, pero hay que tener en cuenta esas limitaciones e intentar, bueno, ver de qué manera podemos justificar que esos análisis, esos datos que hemos tomado de manera dinámica, bueno, tal y como los reportamos, están bien reportados. Bueno. Eso también en artículos mostrando los resultados en su momento oportuno, no, ni mucho antes ni mucho después, porque pierden significado en la narrativa que estamos construyendo. Vale.
A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Cierro un poco lo que es el análisis y me centro en lo que es propiamente la elaboración del informe. Y cuando hablaré de elaboración del informe, será el producto que en algún momento queramos enviar a una revista. ¿Vale? Hay una parte de la elaboración del informe que no la voy a comentar porque en realidad depende mucho, es muy personal, que es el estilo de escritura. Pues hay gente que tiene más gracia, quizá dándole un punto informal o más como una historia. Hay gente que quizá quiere tomar un enfoque más objetivo. Las dos aproximaciones están bien siempre y cuando esté bien escrito. Pero es lo que os comentaba antes, hay varias herramientas dentro de la representación visual de los datos que nos van a ayudar también a facilitar esa lectura. Representaciones visuales, ¿cuáles conocéis? Aquí he puesto dos, pero hay muchas más. ¿Habéis usado? Sí, ¿no? ¿Esas? ¿Habéis usado alguna vez? Sí. ¿Habéis usado otras? Seguramente sí. Parece un PowerPoint bonito. Parece un PowerPoint bonito, vale. También. No para un artículo. Investigación, sí. Vale. Eso es un poco donde quiero ir. Usamos muchas representaciones visuales y poco cuando realmente queremos hacer una cosa muy académica. Yo creo que una cosa no está reñida con la otra. Y en realidad hay algunos artículos que los veo y digo, vaya, o sea, pierden mucho en la parte visual, porque van a presentar algunas representaciones visuales que os voy a enseñar, que son, bueno, discutibles, pero vaya, sobre gustos no hay nada escrito. Hay 4 tipos de representaciones visuales, ¿vale? Esto es de este libro que se llama Reading Images, que es un poco el análisis de imágenes que lo he contextualizado, digamos, en nuestro contexto para que veamos que hay un abanico bastante amplio y que podemos usar representaciones visuales para comunicar un significado u otro. Lo primero que podemos comunicar son procesos narrativos, algo que sucede, algo que tiene una dependencia temporal. Procesos de cambio, evolución, lo que sea. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuándo nos va a ser útil? Cuando queramos resumir, o sea, la palabra, cuando queramos resumir, por ejemplo, una acción o un contexto que lo que ha sucedido. Por ejemplo, y eso se puede hacer de muchas maneras. Una posibilidad, un árbol de decisiones. Cosas, acciones que han sucedido. Por ejemplo, se prescribe un medicamento. O ¿estás satisfecho con tu medicamento? ¿Sí o no? ¿Ha sucedido esto? ¿Sí o no? Entonces puedes ir trazando un poco todas las diferentes acciones que se han sucedido con este árbol de decisiones. Eso puede ser una posibilidad. Por ejemplo, para resumir el marco teórico. Cuando a mí me interesa, cuando yo he hecho un análisis de marco teórico, que he tenido en cuenta cómo ha evolucionado esa idea a lo largo de, por ejemplo, 20 años. Cómo se ha aproximado, por ejemplo. Cómo se ha aproximado el análisis, por ejemplo, de las percepciones, de las creencias del profesorado. Bueno, pues ahora varias cosas. Con diagramas también lo puedo mostrar. Para resumir, un diseño metodológico. Por ejemplo, con una tabla, ¿eh? No es exclusivo una cosa de la otra, ¿entendéis? Simplemente son ejemplos concretos. Por ejemplo, fase 1, primero dice esto, fase 2, primero dice esto, fase 3, luego lo voy a explicar en detalle. Pero está bien que en el artículo incluyamos momentos en que la información quede resumida. ¿Por qué? Porque habrá mucha gente, la mayor parte de la gente que vaya a buscar vuestro artículo, primero se va a leer el abstract. Luego, a lo mejor, se va a leer las 2 o 3 primeras frases, si el abstract tiene gracia, va a seguir. Si no tiene gracia, pero podría tener gracia, va a hacer un poco de screening en vuestro artículo. Estos elementos potencian, digamos, que luego se lo vaya a leer en detalle, porque nos ayuda a
destacar esos mensajes que yo quiero y creo que son relevantes para nuestro artículo. ¿Vale? Por lo tanto, resumir el diseño metodológico, las fases, está bien. Resumir una observación, por ejemplo. ¿Qué es lo que he visto? Eso es un ejemplo de una escalera del proceso que se da cuando te quemas, el burnout, el quemarse en el trabajo. Pues bueno, primero sucede esto, luego sucede lo otro, luego sucede lo otro. Bueno, son ejemplos que son muy variados, pero es un tipo de representación que también se puede usar para llegar un poco al final de la tabla, que es cuando se sucede eso, ¿no? Varias situaciones que se han ido sumando una en la otra para llegar a que dejas el trabajo, porque ya no puedes más. Y los cronogramas, que los conocéis y que hay muchas variedades diferentes. ¿Vale? Afortunadamente, bueno, eso, en el contexto, el marco teórico, el diseño metodológico y la observación. Afortunadamente, podemos encontrar muchas herramientas hoy en día online que nos ayudan a generar ese tipo de visualizaciones. No solo con el PowerPoint, sino también hay muchas webs que nos facilitan. Aunque a veces hay que tener en cuenta que el tema, cuando usamos esas webs, habrá que asegurarnos que realmente podamos compartir esa imagen que se ha generado, o sea, que tenemos la propiedad intelectual. Por ejemplo, hago un prezi, o uso Canva, o uso no sé qué, pues esa imagen luego, ¿cómo lo voy a poder compartir? Es de Canva, es mía, a lo mejor, no sé, me hacen pagar una licencia. Bueno, lo digo porque cuando se usan imágenes hay que tener en cuenta eso, que hay unos derechos de autoría que los tenemos que tener. Si eso nuestro es fantástico, pero si no, habrá problemas. Y los cronogramas también nos pueden servir para dar cuenta eso de evolución de lo que sea a lo largo del tiempo, ¿no? Este en concreto me gusta mucho, ¿no? No tanto por lo que explica, sino por la idea, ¿no? Diversas etapas, a lo mejor niveles de complejidad o niveles de lo que sea, ¿no? Y vamos viendo cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Más complejidad, menos, ¿por qué? En definitiva. Vale, por lo tanto, narrar procesos narrativos, o sea, explicar procesos narrativos, resumir, puede ser una manera. Para clasificar, es otra cosa que hacemos en investigación, ¿no? Otro tipo de representaciones que clasifican, que expresan una jerarquía, una agrupación. Por ejemplo, con gráficos, ¿no? Para resumir, tendría más relación, para resumir resultados expresando un orden. ¿Cuáles son las herramientas más usadas en la clase? Pues el ordenador de sobremesa, la pizarra digital, primero, ¿no? Bueno, un orden, hay una jerarquía. También se pueden usar para presentar los participantes de manera jerárquica. Aquí no están ordenados, ¿no? Pero podríamos ver, por ejemplo, cuál es el docente que ha usado más esta herramienta con esta intención, ¿no? Pues primero el Sergi, luego Marta, luego no sé qué, que nos clasifica. Quizá no queda tan evidente, pero las tablas también nos ayudan a clasificar. Representaciones tipo así, ¿no? Eso representa, de hecho eso lo saqué de mi tesis, como todo el sistema de categorías que yo pensé para analizar los diversos usos, de manera que se pudiera entender de manera visual. Estos eran mis grabaciones de vídeo, luego yo categorizaba con los códigos, esos códigos estaban relacionados en esta dimensión con unos códigos más amplios y con diferentes familias. De manera visual yo expresaba una clasificación que había realizado. Y también sirven para resumir los conceptos básicos de nuestro marco teórico. Cómo se relacionan esos conceptos. Eso es bastante habitual también, hacer como un resumillo gráfico de los temas más importantes. Por lo tanto... Esto es súper fácil de criticar y súper difícil de hacer. Sí. Mis alumnos siempre cuando lo hacen, un alumno de doctorado, ¿no? Ahora estoy pensando que es filósofo y siempre resumes todo en imágenes.
Y yo siempre tengo una crítica, ¿no?, a su imagen, pero claro, está muy bien que intente organizar aquella información, es súper difícil de hacer. ¿Y por qué? ¿Qué tipo de críticas haces habitualmente? Lo digo por... No, bueno, críticas, por intentar ayudar, ¿no? A veces que algún concepto o alguna cosa, pues para mejorar la imagen de lo que has explicado, para que te deje mejor lo que has dicho. Siempre me parece genial que lo intente hacer y trabajamos para mejorar las imágenes. Él es muy así de cada capítulo de la tesis lo quiere, del marco teórico, lo quiere terminar con una... ¿cómo le llaman? Un diagrama, una cosa así, ¿sabes? Que lo resuma, ¿sabes? Y claro, es difícil hacer. Sí, no es fácil, ¿eh? Eso no he dicho que fuera fácil, pero es verdad, te ayuda mucho a entender un poco la manera en que piensa esa persona que ha hecho esa investigación. Pero es verdad, hacer aunque puede parecer muy sencilla, hay que pensar mucho detrás y cómo se comunica, pero vaya. Sí. A mí me ayuda mucho cuando me encuentro, por ejemplo, un artículo que tiene el marco teórico luego resumido como, vale, te he explicado todo esto, pero vale, en realidad, pues tengo, ¿no? Me centro en lo que es el marco de interpretación dialógico autoritativo, eso luego lo voy a relacionar con las relaciones de poder en la clase y luego con no sé cuántos. Bueno, pues 4 minutos. ¿No? Luego hay otro tipo de representaciones que son más analíticas. Y eso no se entiende mucho. Quiere decir que expresa una relación parte-conjunto. O sea, las representaciones, digo, las clasifico aquí, pero luego pueden estar mezcladas, ¿eh? No quiere decir que una sea exclusiva de la otra. Pero cuando expreso una relación parte-conjunto, por ejemplo, eso ya conocéis, ¿no? Gráficos de porcentajes, de proporciones, pues cuál es bueno, es un código, ¿no?, que se sucede el 73% de las veces y eso otro que el 24%. Entonces ya me da una idea de lo que es más frecuente. En realidad, aquí hay el número, pero esto me lo podría haber ahorrado y lo entenderíamos casi que igual. A lo mejor no sabríamos que es un 76, pero bueno, que son casi 3/4 partes del círculo, sí. Mapas de word cloud también nos dan un poco idea de esa proporción, cuál es el más frecuente. Eso nos puede dar en proporción o en contaje, en relación a los demás, y también hay variaciones del word cloud, ¿no?, que no es tan con las palabras, sino también con círculos, etc. De ese tipo de aplicaciones hay muchísimas por internet, muchas. Y también una que es cuando trabajamos, digamos, con una muestra amplia en diversas localizaciones. Sí. ¿Va? Eso lo encuentro interesante, ¿no? Poder hacer combinaciones. Por ejemplo, reportar resultados de proporciones superpuestos por ejemplo, en este caso, en un mapa del mundo. O a lo mejor podría ser en una clase. Por ejemplo, si quisiéramos reportar en un aula donde se encuentran los puntos calientes del aula, podríamos hacer un mapa, ¿no?, y hacer como bolitas con diversas, en función de la frecuencia que toman los estudiantes en ese punto o en otro. Las representaciones analíticas son muy típicas también los diagramas de Venn. Eso es un ejemplo de los que os comentaba, ¿eh? Es un artículo de Carlone, lo visteis la semana pasada algunos de vosotros. El gráfico en sí es muy sencillito, pero nos da cuenta de qué es lo que entiende por identidad científica. ¿Qué es lo que entiende? Es esto que está aquí, que es una combinación del reconocimiento de los demás, de la competencia que tiene uno y de la performance, de lo que consigue desempeñar, su desempeño, ¿no? Bueno, son conjuntos, es una parte de diversas subpartes. Y también, bueno, más tipo infografía, que eso ya es más, no es tan académico, pero bueno, también es una posibilidad, a lo mejor para un trabajo, ¿no? Bueno,
diversas partes. Y luego hay una última parte que quizá no usamos tanto porque es como más personal, más interpretativo, pero están todas las representaciones simbólicas. ¿Qué quiere decir simbólica? Pues que en realidad presentan metáforas, presentan un significado que hay que ser interpretado. Por ejemplo, esto, balanza, no. ¿Qué representa la balanza? Nos está dando una indicación de que es una decisión, una toma de decisiones que va a tener un peso a lo mejor más porque, yo qué sé, habrá unos determinados factores que influyan más cuando se toma una decisión o influyen más en una toma de decisión, ¿no? La balanza como símbolo de... Pues a veces, por ejemplo, si queremos expresar que hemos tomado alguna decisión cuando hemos seleccionado o definido la metodología, pues podemos usar algún tipo de representaciones como más simbólicas. O, por ejemplo, destacar o relacionar algún caso, alguna interpretación de algún caso, por ejemplo. También muy típico. Ahora, usando iconos. El icono es una representación simbólica porque esto nos representa un tipo de estudiante muy académico, ¿no? Por ejemplo, de la universidad, con el birrete y tal, que a lo mejor yo podría relacionar con un estudiante muy académico, ¿no? Y presentaría un poco el caso. Y visualmente yo veo que este estudiante, vale, pues el del birrete, pues es una metáfora, digamos, que yo uso para que luego el lector me siga más. Pero hay muchos otros ejemplos. Y este os lo he puesto, eso es un PDF también, en realidad es una sofisticación de lo que esté presentado con varios diversos ejemplos y eso como a nivel de curiosidad. También hay representaciones que justamente no comunican bien lo que la persona quiere comunicar. Esto no es de investigación, es de... Bueno, hay gente que se dedica mucho a pensar las visualizaciones y es bastante general, pero vaya. Por ejemplo, eso es una web que lo que representa son malos ejemplos de representación de datos. Malos ejemplos, por ejemplo, 1.103 suicidios de médicos por especialidad, ¿vale? Si lo vemos aquí son 138 suicidios, 161 suicidios, es significativamente, tendría que ser más grande, pero no. 50, 46, ¿vale? No, 92 no es proporcional, está mal explicado, pero bueno, hay otro, es de curiosidad, si lo queréis luego echar un vistazo, ¿eh? Llegas de migrantes a las escuelas españolas, pues bueno, 2014, 4.500, vale, es verdad. Va aumentando y va aumentando, pero bueno, de 8 a 21, ¿no? De 21 a 57. Bueno, aparte, el anterior tiene para mí otro problema mayor, que es de estas especialidades, no sé cuál es la población. Sí. Que para mí es peor, porque el alumno lo puedo leer, pero no sé si a los que aquí no lo veo, pero cirugía, no sé si cirujanos hay muchos o pocos. Igual si hay pocos, pues esto es una burrada, ¿no? Sí. Sí, por eso, hacer una buena representación no es fácil y habrá que dar eso, que sea justa. Una proporción muchas veces ayuda más que un número absoluto. Bueno, tampoco no quiero entrar mucho más. Esto que os pongo aquí. Sí, esos son ejemplos, eso es verdad. Eso ya es un poco para soñar, porque creo que es bastante difícil de hacerlo, pero bueno. Este es muy chulo. Sí, ya es con un punto artístico ya, si os gusta, digamos, soñar, también son maneras de representar datos y, bueno, que se han usado en otras partes, ¿no? Pues, ¿cuál es cuál es la flota del ejército de no sé qué? Pues, bueno, aquí ya se puede combinar mucho. Pero que ja molta cosa feta per dissenyadors gràfics. Sí. Por eso, luego hay que tener un encaje, también, bueno, ya digo, yo en realidad cuando hacer una buena representación visual
es verdad que una parte no menos despreciable es la parte artística, pero en realidad en el mundo académico lo que vamos a querer tener en cuenta es el mensaje que comunica y si lo comunica bien. Y si lo resume bien, ¿vale? Y luego, cuidado, porque a veces hacemos representaciones que perdemos mucho el tiempo, quedan muy chulas, pero se entienden poco. Se entienden poco desde un observador externo. A lo mejor para nosotros resumen, pero fantásticamente bien, lo que es nuestro marco, pero no se entienden propiamente. Por ejemplo, esto es una gráfica que lo que intenta explicar son varias maneras de representar los datos, de varias posibilidades, con dos familias cruzadas y con diversos ejemplos que da. Pero bueno, yo lo tengo que explicar, porque si lo veis así, visualmente cuesta un ratillo de entender. Si cuesta un rato de entender, ya no vale. Tiene que ser algo que dé una imagen rápida. Esto a lo mejor en una tesis doctoral tiene sentido, porque es mucho más complejo y luego lo vamos a poder acompañar de una buena explicación. Pero en un artículo que tiene una limitación mucho más corta y que la gente se lo acostumbra a leer mucho más rápido, cuidado. Bueno, a ver, ¿cómo vamos? Vamos bien. Comentarios sobre representaciones visuales, experiencias que hayáis tenido. ¿No? ¿Estáis cansados ya de oírme? En este ratillo que nos queda, en esta media hora, mi idea, os voy a proponer, yo os he clavado un rollo increíble esos dos días, pero vamos a ver un poco, vale, en verdad, Carmen, está muy bien lo que has dicho, pero ¿qué quieren las revistas? Vamos a verlo, ¿vale? Os he puesto una lista de las 10 revistas de JCR, de la parte de educación, o sea, del Social Science Citation, de la parte de educación y educación especial, las 10 más importantes, el primer cuartil, las que tienen el índice de mayor impacto y que además son de estudios empíricos, porque vais a ver que las dos primeras son de reviewers, de reviews, o sea que no son empíricas. Pero bueno, estas son las 10 que sí lo son, por orden. ¿Qué es el número junto a la revista? Es el índice de impacto. Lo que os animaría, y por eso también os invité a que llevarais vuestro ordenador, es que cogéis una revista, la que queráis, y vais a ver, dentro de la revista podéis ir a los artículos más citados o de más impacto y vais a buscar dónde se encuentra un primer artículo cualitativo y cómo es ese artículo cualitativo, ¿vale? ¿Cómo son los artículos cualitativos que se publican en revistas de muy alto impacto? Porque aquí es muy difícil de publicar, ¿vale? Lo buscamos y lo comentamos, a ver qué encontramos. Hay que tener en cuenta eso, la metodología cualitativa tiene mala fama, es verdad, hay que ser sinceros. Pero no quiere decir que no se pueda hacer buena investigación con un paradigma cualitativo. Y también es verdad que hay bastantes tradiciones y, por ejemplo, en nuestro contexto propio, las revistas que publican en contexto local son más bien, encontraremos al revés, revistas muy cualitativas. A nivel internacional no, son muy cuantitativas y de estudios, digamos, comparativos de marcos teóricos. A nivel local, no. Bueno, a mí me sorprendió mucho. La única excepción, creo, es Comunicar, que es un poco más variado. Otros comentarios que hayáis visto. Hay fotos. ¿Sí? Sorprende un poco. Sí. Pero son fotos que están anonimizadas, ¿no? Generalmente. De cuando salen personas. Pues es una representación. Un graffiti. Un graffiti. No hay personas, nada. Gráficas. Sí, son imágenes fijas, no son dinámicas. Bueno, pero es verdad que en general,
suele haber pocas representaciones visuales, es muy numérico. En general me llama la atención que el enfoque cualitativo se lo toma casi como auxiliar del cuantitativo. Cierto. Haces el énfasis en presentar datos cuantitativamente y para contribuir, pero es como para, perdón la expresión, pero es casi como para rellenar. Cierto. Complementas con datos cualitativos o con información cualitativa. Eso también me sorprendió mucho cuando fui a ver las revistas. Los artículos cualitativos o son de métodos mixtos o hacen un esfuerzo muy importante los investigadores para justificar que realmente eso tiene validez. Y casi un poco como excusándose de que, bueno, hemos hecho un estudio cualitativo, pero bueno, no pasa, o sea... Sí, eso es verdad. Por eso os he introducido un énfasis muy grande en varias maneras de dotar de validez y de fiabilidad a nuestras investigaciones cualitativas, porque eso lo van a buscar. Eso se entiende desde el paradigma de la gran representación de la investigación cuantitativa en nuestro ámbito de investigación, digamos. Pero vaya, eso también nos impulsa a que hagamos una buena investigación en realidad. Bueno, os comparto algunas observaciones que yo hice, ¿no? Cuando miraba esos artículos también, como en la posición y poco cómo eran esos artículos que se publicaban, me daba cuenta de que había una gran esfuerzo, en primer lugar, de los investigadores para justificar que esa aproximación cualitativa que tomaban era la mejor manera de dar respuestas a este enfoque de cómo plantear el problema. ¿Vale? Un poco en la línea de casi justificándose en plan, bueno, algo cualitativo, pero también no te enfades mucho. Dan mucho énfasis a dar robustez a ese estudio, pues con métodos de validez, con lo que sea, con lo que hemos discutido antes. Y también, no solo en el diseño, sino también en la ética. Y eso cada vez es más importante, la ética que se usa en la investigación. Hay mucha parte, hay mucha parte de estudios que son de métodos mixtos, una parte cuantitativa, una parte cualitativa, en diversas etapas. Hay incluso a veces un tratamiento muy cuantitativo de los datos cualitativos. Un ejemplo muy bueno sería el artículo que presentaba Jordi. ¿Es cualitativo? ¿Es cuantitativo? Podríamos discutirlo. Bueno, y entonces se incluyen diversas pruebas y se justifica muy bien cuál ha sido la validez y la fiabilidad del estudio. ¿Vale? Una pregunta sobre això. Perquè jo havia mirat aquí al Computers and Education i m'havia trobat un article que el titulaven com a The Case of University Students. I també ens havia passat una altra revisió d'un article que han fet amb el Jordi que ens passa una mica el mateix. És a dir, quan utilitzen un qüestionari o sobre el que sigui i ho plantegen com si fos una investigació qualitativa, però realment, des del meu punt de vista, si no pregunten en les preguntes del qüestionari el per què, realment és mitjà mètode, no? O quantitatiu, sí. Bueno, fan servir alguna altra... Sí. Però al meu punt de vista hi ha una mica de lío en això, no? Sí, perquè a vegades qualitatiu es vincula només a algun tipus de mètode, o sigui, un tipus d'instrument, o sigui, sí, és veritat, estic d'acord. I per això jo he defensat molt des del principi que un qualitatiu és tot el paradigma, és com ens aproximem a la realitat i com la interpretem i el paper que tenen les persones que són subjectes d'estudi en aquest estudi que fem. No tant un mètode en concret, això perquè es pot fer una enquesta molt qualitativa per recollir dades, però sí, estic d'acord. Hi ha confusió també amb això, sí.
I és veritat que, encara que estigui publicat a Computers, no vol dir que... O sigui, és criticable, indiscutible, no vol dir que estigui perfecte, qualsevol. Però sí, estic d'acord. Una parte importante es de los artículos que se publican, y creo que en estas revistas, es en la justificación del análisis y cómo se han realizado los análisis, más que es una colección propiamente de anécdotas que yo hago así en una batidora y la saco, ¿no? Cómo se han extraído esos mensajes. Y cosas que me sorprendían también son cuando se presentan estudios cualitativos de verdad, no que son así de origen dudoso, implican a muchos participantes, generalmente más de 30. Yo no sé si habéis hecho muchos estudios cualitativos, pero es una burrada de participantes esto. Hacer entrevistas y volver a consensuar los datos, muchos participantes. Por lo tanto, son estudios muy grandes, los que tienen mucho impacto. Esto lo hacen un poco con la intención de dar validez y dar potencialidad a que se generalicen esos resultados, pero hay mucho trabajo detrás. No quiero decir que en cuantitativo no haya mucho trabajo, pero no es en plan, hago 4 entrevistas y lo publico, no. Hay un trabajazo detrás de esos artículos. Hay una implicación de un equipo muy grande de investigación en diversas fases, lo que os comentaba, tanto desde el punto de vista análisis, de tratamiento de datos, sino que es que para tratar con estas personas, con una muestra más de 30 personas, necesitas un buen equipo o haber hecho un estudio durante 3 o 4 años. O sea, mucho tiempo necesitas. Y también hay una parte de mucha narrativa. Cuando se publica una cosa, tiene que estar en un formato muy determinado, ¿no? Lo que comentaba Luis. Los métodos, la pregunta, no sé qué, es una estructura muy encorsetada, si queréis llamarlo así, pero que se busca también. Una comunicación muy académica. Bueno, hay tipologías que ya están más escritas que lo que os comentaba antes, que nos pueden ayudar un poco a esa formatación de ese producto final. Y otra parte importante, que a lo mejor a veces no tenemos tanto en cuenta, pero que cada revista tiene su objeto, o sea, un tema, digamos, más primordial. Eso también se busca cuando vamos a publicar. Hay algunas revistas, por ejemplo, que se enfocan en educación superior, o otras revistas que se enfocan en el lenguaje con tecnologías digitales. Pues eso también. A lo mejor es un poco obvio lo que estoy diciendo, pero bueno. Lo primero que va a hacer el revisor o revisora cuando se lea nuestro artículo va a ser si encaja en la revista. ¿Vale? Bueno. Cosas... sería, digamos, con la parte negativa, motivos de rechazo. Bueno, y aquí algunas recomendaciones que creo que saqué de un estudio, bueno, está citado en otra diapositiva. Recomendaciones a la hora de presentar un estudio cualitativo, y ya con eso acabo. Explicar muy bien, con claridad, todo lo que se ha hecho, desde que se empezó a pensar en esa investigación hasta que se ha acabado. Eso también vale para la parte cuantitativa, obviamente. Y justificar, digamos, en realidad serían 4 puntos clave. ¿Por qué cabía hacer ese estudio? ¿Qué se ha hecho y por qué se ha hecho de esa manera? ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Y qué significa lo que se ha encontrado? Digamos, eso como son las grandes partes que se tienen que justificar de las diversas maneras que hemos discutido. Y también en algunas revistas, de hecho es bastante habitual, en las revistas de más alto impacto, los artículos se presentan con una carta de presentación en la que el autor justifica un poco más en detalle, ¿no? Escribe una carta al editor y que describe un poco lo que se ha hecho, pero justifica en plan la novedad y la importancia de publicar ese artículo en esa revista en concreto y por qué se adecua o no, bueno, por qué se adecua mucho, digamos, al scope, al objeto de la revista. Aunque parezca obvio, la carta de presentación, y eso no lo digo yo, lo saqué de un artículo que era un editor de una revista que justamente explicaba eso. La carta de presentación se ve que tiene mucha importancia, al menos en la primera ronda, cuando se dice si se acepta o no.
Y, aunque parezca obvio, el nivel de inglés influye. Porque, eso no lo hemos dicho, pero, excepto Comunicada, las 10 primeras revistas son en inglés. Si no tenemos buen nivel de inglés, pues bueno, tenemos que buscar maneras de, si queremos publicar en alto impacto, espabilarnos. Y un poco eso era mi idea para hoy. Si queréis, bueno, me gustaría que si tenéis algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta que os haya quedado, os he vuelto a poner el enlace para que tengáis acceso a todos los materiales de hoy y de la semana pasada. Y si no, pues nada, nos vamos viendo en otra ocasión. Gracias por venir. Gracias.